Pues ya estamos de regreso y ya está con nosotros Juan Manuel González, autor del libro Engordando la Vaca, que hoy vamos a platicar 5 cosas que no debes hacer cuando vives con gente que no conoces. Juanma, bienvenido. Cuando convives. Cuando convives con gente es correcto, ¿no? Ok. Porque tenemos esa mala costumbre, Ajá. ¿no? De repente, porque estamos así en el chit chat, hablando muy bien, o nos sentimos muy bien, o por querer, como decir, cada quien está contando su historia en una reunión y tú soltar la tuya, ¿no? Se nos va un poco la prudencia, ¿no? Ok. Se nos va un poco la prudencia y empezamos a hacer o a decir cosas que no deberíamos cuando hay gente que no conoce, ¿no? Claro, Y la claro. primera cosa que no debemos hacer específicamente es creer que porque estamos conviviendo con una persona es automáticamente nuestro amigo, ¿no? O sea, nosotros tratamos a la gente, se nos da mucho eso a veces a los que son muy sociales, de repente es como cuando estás viajando con alguien en autobús, ¿no? En avión y el de al lado, ¿no? A todos nos ha tocado el que no deja hablar todo el vuelo, tú te quieres Claro. dormir y no puedes, ¿no? O al revés, tú eres ese el que está normalmente Hay gente muy hablando. platicadora y Es extrovertida. correcto, ¿no? Luego, Entonces, luego te hace plática. entonces estás en una reunión con gente que no conoces, a 3/4 de las partes de la gente que no conoces, y tú crees que porque tuviste clic con una persona ya es automáticamente tu amistad, ¿no? Entonces no, yo creo que todas las relaciones tienen un periodo de maduración, y aunque digas, oh, es que tuve un clic tremendo con esta persona, está bien, yo creo mucho en los clics con las personas, Pero no entonces sabes con quién estás platicando, es ¿no? ¿Cuántas correcto, veces no hemos metido la pata es con correcto, comentarios? aunque haya habido clic, aunque se haya sentido que haya habido una buena química con la persona, ¿no? O sea, una buena conexión, o que haya sentido que esta persona qué buena vibra trae, ¿no? Etcétera, etcétera. No lo hace automáticamente tu amigo, eso es lo que tienes que Siempre hay que entender tener mucho cuidado con lo que uno dice. con lo que uno dice, es Ok, correcto, que es lo que vamos a hablar en los siguientes 4 puntos, porque al final perfecto. el primero tendríamos que estacionarnos ahí y decir, a ver, espérame, o sea, hay que ser de alguna manera prudentes con lo que yo comparto en una reunión, nos hace pasar al punto número 2, ¿no? Punto número 2 tiene que ver con que no compartas datos de tu empresa, o sea, de la empresa donde trabajas o de tu empresa si eres el dueño. O sea, porque tendemos, y no hablo de datos específicos de números y esas cosas, ¿no? Que eso ya es así como que mucho más Ok. avanzado, sino datos, por ejemplo, como que a veces cometemos el error de decir que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con alguna política de la empresa, Ok. que pudiéramos realmente no estar de acuerdo, no hay ningún problema, pero hay que hablarlo con la persona adecuada o con la persona correspondiente, que es lo que sucede normalmente que yo abiertamente digo en una reunión porque todos están compartiendo sus Tus experiencias. experiencias en la empresa en la que Claro. están y tú por querer pues integrarte al grupo aunque no conozcas o no. Dar tu Así opinión, es, y formar si eres parte, ¿no? un contador de historias nato, ¿no? Entonces quieres participar y al momento de estar dando en, en un lugar en el que no conoces a más de la mitad de las personas, este, pues ya estás compartiendo una opinión tuya sobre cierta política de la empresa y pues realmente nunca sabes, ¿Con ¿no? quién Quién estás puede estar platicando? así es aquí porque mi jefe me dijo, el que salió corriendo ahorita, este, me dijo que yo haga tal o cual cosa o ya se puso esta nueva política, estoy totalmente en desacuerdo y nunca sabes si va a estar allá el tío o tía, sobrina del dueño o del jefe o de quien sea que Claro. pudiera pues obviamente ir, pues no voy a decir ir con el chisme, pero sí contarle de cuáles son tus opiniones sobre las políticas que está implementando la empresa últimamente, ¿no? Y eso, pues, obviamente, cuando ya sabes que el teléfono descompuesto va pasando de persona en persona, pues es muy probablemente que cuando le llegue lo que tú dijiste a la persona no correcta, le va a llegar obviamente ya con confeti, con chaquiras y con Y además de que lentejuelas, ¿no? estás hablando del lugar donde trabajas, ¿no? Y estás expresando una opinión y bien dicen, más habla de ti, de la persona que estás hablando, que del Ese es otro, un ¿no? muy buen punto, ¿no? Independientemente que lo primero que se me podría venir a la mente, y tienes toda la razón, es decir, bueno, si no estás de acuerdo, ¿qué haces ahí, no? Exactamente. Exactamente. Y tienes toda la razón, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera esta persona está compartiendo algo que si no está de acuerdo, y dices, con que no estás de acuerdo, yo conozco a alguien en esa empresa, se le voy a contar que no estás de acuerdo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es su amigo, porque es su pariente, porque es su familiar, lo que sea, ¿no? No hay Entonces, que comentar eso. no hay que comentar nada que tenga que ver obviamente con la empresa, sobre todo en eso, te voy a repetir, no datos que si cuánto vendes y eso, la verdad es que ya eso se sobreentiende que pues es un poquito más privado, pero además al fin y al cabo, pues cuánto vendes no te dice cuánto tienes, ¿no? Sino los datos estos que tienen que ver con estar de acuerdo con políticas o no, son a veces mucho más fuertes. O sea, si alguien te dice, Claro. oye, fulanito estuvo diciendo tus ventas, no, creo que no se oye tan como el chisme o tan malo, tan negativo
como si tú dijeras algo que tiene que ver con las políticas de la empresa. Porque es la imagen de la Es empresa, correcto. ¿no? Y además es la razón de ser de la empresa, ¿no? Entonces, si no estás de acuerdo con la misión de la empresa, por ejemplo, que es la razón de ser, dices, oye, o no estás de acuerdo en dónde se ve en algunos años en la visión, o si no estás de acuerdo en ese típico, en la parte filosófica de la empresa, como que tiene mucho más sentimentalismo esa parte, ¿no? Entonces, Es lo mismo de que ir a hablar mal de una persona, no me cae bien este porque es así, es asado. Lo así que es. pasa en la empresa, pues son las políticas. Y es tu esencia, ¿no? Es Es la tu esencia de la esencia, persona, la esencia de claro, la empresa, tienes toda razón, exactamente. ¿no? El tercer punto que no deberías de hacer es comentar datos familiares, ¿no? Y cuando digo datos familiares, voy a repetir, en el caso muy parecido de la empresa, es que nunca sabes cuándo está alguien que se lleva mucho con tu familiar. Y cuando a un familiar le llega un chisme, vuelvo a repetir, ya pasado por el teléfono descompuesto, probablemente no le llegue como tú lo dijiste, como tú lo quisiste dar a entender, ¿no? Pero eso, para evitar ese tipo de cuestiones, si tú no tienes una buena relación con un pariente, mejor no lo digas, ¿no? O sea, de ahí de alguna manera voy a dividir esto en dos. La primera es la que te acabo de comentar, que el chisme, literalmente el chisme, puede ser usado en tu contra. Cuando digas, es que a fulanito no le cae bien su tía tal, ¿no? O no le cae su primo tal. ¿Por qué? Por X o Y razones. Entonces, es muy desagradable que a la otra persona, porque además normalmente no se habla esto. Entonces, la otra persona ya sabe y tú no sabes que él ya sabe, entonces se vuelve ahí vamos a estar conviviendo súper falsamente porque yo tengo mi opinión sobre ti y tú ya tienes una opinión sobre mí, sobre lo que yo pienso de ti. Entonces se vuelve allá un desbarajuste que hay que de alguna manera evitar en la medida de lo posible, porque vuelvo a repetir, no sabes. Si se comentan cuando es con gente conocida, imagínate cuando es con gente que no te conoce, pues menos compromiso tiene contigo de mantener la boca cerrada, Claro. ¿no? Ese es por un lado en la cuestión de datos familiares. El segundo es que tú puedes participar en una historia con alguien en una reunión, con gente que no conoces, sobre la historia de una persona que es familiar tuyo y alguien que esté en un momento determinado puede aprovecharse de la historia que te estoy diciendo, no, no para que vaya como entre comillas, por poner chisme, sino para que se aproveche de la situación de la persona y le saque algo. Llámese económico, o qué tal si la persona está en un momento sensible o sentimental o lo que tú Porque es quieras una que le está debilidad, pasando, al final de cuentas, ¿no? es Es una correcto. debilidad que estás manifestando. Y el otro puede decir, esta persona está Aprovechar aquí, un punto débil donde el puedo punto débil, ¿no? El sacar provecho. famosísimo talón de Aquiles está por acá, pues por allá le llego, ¿no? Y eso es algo que alguien pudiera pues aprovechar, digo, aprovechar en el mal Sí, sentido sí, para obviamente sacar provecho de alguna manera en la que él salga claro. beneficiado y tú peor, y a la persona que dijiste le va a ir obviamente peor, ¿no? Que es que hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? El cuarto punto es que no comentes cuáles son tus ideales o tus sueños o tus objetivos en la vida, porque normalmente cuando tú estás en una reunión con gente que no conoces y quieres, vuelvo a repetir, por querer participar en la conversación y empiezas a comentar cosas como, ejemplo, a mí yo me gustaría independizarme y agarrar y poner este negocio, porque fíjate, y empiezas a dar datos que son de más, porque hasta ahí estamos bien. Me quiero independizar y poner un negocio. Cuando dices qué negocio es, ¿y por qué decidiste abrir ese negocio? Porque he estado checando las tendencias de cómo ha crecido ese nicho de mercado económicamente hablando y bla, bla, bla. Entonces dando datos que realmente son de más y hay gente que se aprovecha precisamente de esos datos que acabas de dar y decir, si no tenía la menor idea yo ni siquiera de independizarme, ahorita lo voy a pensar seriamente y además con tu idea, ¿no? O sea, tengo todavía la desfachatez de fusilarme tu idea y hacerla, ¿no? Entonces, hay ideas que se pueden compartir, ¿no? Y que si hay 2 o 3 negocios de lo que tú acabas de decir, no va a pasar nada, pero hay otras que pueden ser tan únicas que de repente cuando tú las plasmes y si alguien te las fusila, pues no va por ahí. Es como decir, oye, yo tengo la idea de escribir un libro sobre tal tema, ¿no? Y lo comparto y alguien que está por ahí dice, sería muy buen tema y de repente Sí, se pero estás adelante y hace el libro. compartiendo la experiencia. No es lo mismo que vas a comenzar un negocio con la competencia de otros 3, 4 que van a iniciar lo Es mismo, a que correcto. luego ya que hayas logrado un negocio vas a compartir Ya la lo experiencia. inauguraste, si alguien te quiere copiar, pues le va a llevar un tiempo de alguna manera copiarte, que no tiene nada de malo, porque para eso está el libre mercado. Pero cuando tú tienes una idea que para ti es así como que fabulosa, con esto lo voy a hacer, voy a pegar, voy a tener un punch ahí muy interesante, pues resulta que no, que ya alguien te fusiló la idea, cualquiera que esta sea, ¿eh? No, o sea, imagínate, si se fusilan entre amistades, porque se te ocurrió decir que No, sueñas con tener una hija o un hijo que se llame de determinada manera y al rato tu comadre te lo fusila es que primero si porque no estás es... hablando de cosas simples como un negocio, pero imagínate que vas y le compartes, oye, fíjate que quiero pedir un aumento de sueldo
Qué feo lo que sí, se te adelantan ya cuando llegas a pedir el aumento, pues ya lo pidieron, ¿no? Ibas, resultó que ibas a pedir el aumento, gracias por participar, sale, bye. Es que hay cosas que no, Es correcto, hay no cosas se que deben no se compartir. deben de comentar en ese aspecto. Yo creo que una de esas es nuestros sueños o nuestros objetivos, ¿no? Te puedes compartirlos en general, ¿no? Pero ya a detalle, pues igual te puede salir literalmente el tiro por la culata. Entonces, ¿para qué? Mejor evitemos eso y lo de nosotros quedemos cuando lo hagamos y lo cumplamos, entonces sí podemos gritar los cuatro Compartes vientos. la experiencia. Es Los recomendable. planes no. Pues sí, así es, porque digo, lo puedes comentar hasta con un amigo. Te voy a repetir, si sucede hasta entre amigos, imagínate con gente que no conoce, no tiene ese compromiso. Entonces, menos, ¿no? Y el último punto sería que no compartas, obviamente, tus datos personales. Y no estoy hablando del numerito de seguridad de atrás de la tarjeta, que a veces nos ha pasado en algunas llamadas en las que ya todo está perfecto y de repente te piden el número atrás y soy tan bien que iba a la conversación y me están pidiendo el numerito de atrás de seguridad de la tarjeta. Si no estamos hablando de datos personales de vida, ¿no? Cuando hay gente que no conoces, pues al final no sabes cuándo la gente va a usar esto que estás comentando en la reunión para obviamente sacarle también, vuelvo a decir, provecho, o porque te abriste con una persona que crees porque hubo un clic fabuloso o generó buena vibra y tú tomas esto como algo positivo y dices, sentí como que me podía yo abrir, no, es algo que debemos evitar hacer porque no conocemos a la persona que está enfrente. Entonces, tú empiezas a hablar de, no sé, de cómo te fue en tu matrimonio mal o cualquier cosa así, o qué tipo de relación llevas con tu actual esposa, por ejemplo, ¿no? Es que nosotros somos muy abiertos y hacemos esto y hacemos lo otro y viajamos acá y hacemos acá y la otra persona utiliza esa información para, obviamente, pues se evitan hacer esas cosas porque normalmente salimos dañados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dando información de más que no debería de ser, ¿no? Entonces imagínate que tú hables de tus datos personales, de cómo te está yendo una relación, es que yo no tolero esto, pero no lo atreves a hablar, o ya lo ibas a hablar después, y se adelante y le llega por otro lado este comentario, y no es nada agradable estar enfrentando cosas que dijo una tercera persona, sobre todo si se le cree, ¿no? No, y fíjate que en general, sí, cuando estamos hablando con una persona que no conocemos, los comentarios negativos salen sobrando, de lo que sea. Sí, ¿no? así es De lo que correcto. sea. Ya lo dijiste claramente y me parece, y estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, habla más de ti lo que estás diciendo que de la persona de la que estás hablando, ¿no? Perfecto. Es correcto. Excelente, 5 puntos. Muy bien. Muy bien. De Nos muchos. vemos la otra Hasta la semana. próxima semana, Juan. Es correcto, nos Próximo vemos la otra martes. semana. Vamos nosotros a un corte y ya regresamos.